hemos invitado al director nacional de Migración, don Marcel Rivas Falón, para conversar sobre lo que está haciendo en esta dirección complicada en estos tiempos. Además, bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias, muy buenas noches y muy con mucho gentil. trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que en el ámbito de la seguridad y del control del Estado tenemos mucho por hacer. Exacto. Lo ultimito, reciente, Ademar Balda, ¿qué pasó? Esta mañana fue detenido en Cochabamba. Claro, lo que pasa es que el señor Ademar Balda, el ex cónsul en Buenos Aires, en Argentina, fue cesado de sus funciones el 25 de noviembre de este año, del 2019, y fue notificado formalmente a través de los canales consulares que corresponden, tanto físicamente como a través de la información consular en digital. Por lo tanto, a partir de que fue cesado de sus funciones como cónsul, él no podía utilizar ninguna herramienta consular. El pasaporte diplomático es una herramienta consular que se otorga solamente a funcionarios específicos del Estado, y él dejó de ser funcionario del Estado en esa fecha, por lo tanto no podía utilizar ese pasaporte. El señor Balda, el 4 de diciembre de este año, por supuesto, ingresó a Bolivia desde Buenos Aires a través del aeropuerto Jorge Wilstermann, utilizando el pasaporte diplomático. Es por eso que después de los monitoreos diarios que hacemos en la oficina de migración, detectamos que él había ingresado con un pasaporte diplomático. Es por eso que al día siguiente pusimos la alerta de búsqueda y notificación al señor Balda. Y el día de hoy, a las 6:30 de la mañana aproximadamente, el señor Balda intentó nuevamente salir del país con su mismo pasaporte diplomático que ya no le correspondía utilizar, porque como dije en un principio, el 25 de noviembre él dejó de ser un funcionario diplomático. ¿Y ahora qué va a pasar con él? Bueno, este caso ¿Ha cometido un delito? Por supuesto que es un delito. ¿Y qué significa? Bueno, lo que significa para todo ciudadano cometer un delito. Aquí no tiene que haber ni persecución, pero tampoco tiene que haber un tratamiento especial para ningún ciudadano. Todo ciudadano que comete un delito debe atenerse a las consecuencias. Y el utilizar un pasaporte que no le correspondía, pues está penado en el Código Penal en el artículo 163. ¿Qué dice el artículo 163? Lo que pasa es que él ha ejercido una como continuidad de un cargo que ya no le correspondía, y eso es un delito penal, ¿no? Bien, a ver, dejando de lado el caso del señor Balda, quisiera saber lo siguiente. Usted está un poquito más de 2 semanas, me decía fuera de pantalla, 2 semanas, sí, en el cargo de la Dirección Nacional de Migración. ¿Hace cuánto nuestro sistema de migratorio, de control migratorio, ya está unido, casado o qué sé yo, en convenio con la Interpol? Hace una semana y un día. Es decir, el primer día que yo ingresé a la Dirección de Migración, detectamos un procedimiento muy irregular para el registro de las notificaciones en los diferentes niveles que tiene la Interpol. Ustedes saben que la Interpol es un sistema a nivel mundial de búsqueda y de notificaciones en diferentes tipos de delitos que van desde delitos leves, pero hasta delitos de narcotráfico, trata y tráfico y delitos transnacionales. Y resulta que el procedimiento era de lo más extraño en migración. Entraban las notificaciones a través de una hoja de ruta, es decir, un papel, como si fueran una carta cualquiera. Entraban a la ventanilla única de migración, exactamente igual que cualquier trámite de cualquier ciudadano, y ventanilla única 2 veces al día remitía a la Secretaría de la Dirección de Migración. La secretaria ingresaba a la oficina del director o de la directora de turno, y era esa persona la que tenía que aprobar con su visto bueno o no que se registre la notificación. Eso es un absurdo. ¿Cómo puede ser que se haya manejado el país de esa manera? Y por supuesto que afortunadamente nos dimos cuenta el primer día que yo llegué, porque llegó una notificación a través de hoja de ruta.
De esa manera nos pusimos a trabajar intensamente con el equipo jurídico, los técnicos en sistemas, y combinamos ya con la Interpol. Ahí agradezco muchísimo la buena voluntad que tuvo el comandante de la el director, nacional de la Interpol, el coronel Campos, para que podamos hacer funcionar este convenio lo antes posible y en tiempo récord, es decir, en 4 días coordinamos todos los detalles del convenio e hicimos funcionar el sistema. Director Rivas, o sea, ¿qué significaba aquello? Que cuando había esta notificación, ¿por cuántas personas pasaba antes de que llegue al director? Por 3 personas. 3 personas definían si esa hoja de ruta llegaba al sistema de control migratorio. ¿Definían? O no, definían, literalmente. Porque ¿qué pasaba? Es lo que pasó con Montenegro. El narcotraficante Montenegro, alias Hoffman, que con ambos nombres, tanto con su nombre original como el alias, tenía una notificación durante más de 7 meses, notificación registrada en Interpol. Pero en los sistemas de control migratorio no existía absolutamente nada. Nunca llegó a registrarse. Esa hoja de ruta se perdió en algún lugar. Ahora bien, no solamente es ese caso, porque realmente hace poco nos hemos enterado, por ejemplo, con este caso de el señor Molares y otros terroristas de los que ha anunciado el ministro de Gobierno. Cuando hablamos con la autoridad policial en Santa Cruz, nos dijo que ellos no estaban preparados porque no sabían. Es decir, Interpol Bolivia no está en contacto con la Policía Nacional, no está en contacto con Migración, y es decir que la seguridad del país está totalmente abierta ante cualquier... Estaba. Pero ahora el caso Martínez, por ejemplo... El caso Martínez es otro elemento. Es decir, lo que estamos haciendo en este trabajo de garantizar la seguridad nacional en nuestras fronteras, gracias al apoyo que estamos recibiendo del Ministerio de Gobierno y por supuesto del ministro, el señor Arturo Murillo, y de la misma presidenta Yanine Áñez, el trabajo está encaminado a garantizar la interconectividad de todos los sistemas inherentes a la seguridad nacional. Hemos empezado con la Interpol. A través de este convenio con la Interpol estamos avanzando ahora con la FELCC, la FELCB. El día jueves también vamos a seguir avanzando con el Ministerio Público, que es el punto que tenemos ahora. Es decir, toda orden de aprehensión que sale, o orden de arraigo, o cualquier mecanismo jurídico que limita la libertad de los ciudadanos, tiene que llegar al centro de control migratorio de nuestro país. Eso es indispensable. Pero además tiene que hacerlo de manera eficiente, de manera oportuna y en línea. No puede depender de una hoja de ruta, de un papel o de la voluntad de cualquier funcionario de turno para que esta notificación llegue a nuestro sistema. Una vez que lo logremos interconectar todos nuestros sistemas a través del servicio del control migratorio y de migración, pues entonces vamos a tener el primer paso a la seguridad nacional, la información oportuna e interconectada en todos los niveles del Estado. Ahora bien, le vuelvo a preguntar, ¿qué pasó con el caso Martínez? Con el caso Martínez... ¿Cuándo se fue Sergio Martínez del país? El señor Sergio Martínez se fue del país el 5 de diciembre a las 17:00. Hace 5 días. Por desaguadero. Lo extraño de este tema es que la orden de aprehensión había salido el 19 de noviembre del 2019. Ahí? Y precisamente lo que te decía en un principio, por la voluntad de un funcionario, en este caso un fiscal, el señor Chávez, nunca llegó esa notificación a Migración ni a ninguna otra entidad del Estado, porque todo el régimen interior también se enteró al día siguiente de que escapó Martínez. Es decir, el 6 de diciembre nos llegó a todos la notificación a las 17:16, perdón, a las 15:16, es decir, 3:15 de la tarde. Nosotros subimos al sistema la notificación a las 15:17, es decir, al minuto de que nos habían notificado, pero cuando se hizo ya el registro del control migratorio, descubrimos que el señor había escapado un día antes. Entonces es por eso la necesidad, pero imperante, de que nuestros sistemas de control de seguridad del Estado estén interconectados y establezcamos de una vez por todas el sistema de alerta temprana en nuestro país, que no solamente va a servir para prevenir
trata y tráfico, temas de narcotráfico y de todos los delitos transnacionales, sino también temas más domésticos como arraigos, como órdenes de aprehensión en nuestro país, para evitar que los imputados o los acusados o finalmente los ciudadanos que están siendo investigados puedan salir de nuestro país como si nada, ¿no? Por los centros de control migratorio sin ningún control. A ver, quizás es un poco obvia la pregunta, pero igual. ¿Hace cuánto tiempo que están nuestras fronteras abiertas sin ningún resguardo? La estuvieron siempre. ¿Siempre hace cuánto tiempo? Bueno, ¿Siempre? En el anterior gobierno... Bueno, los anteriores gobiernos no tenían, es decir, los sistemas de control en el mundo en general no tenían el avance que se tienen ahora en estas últimas 2 décadas. Pero lo que sí te puedo asegurar es que por lo menos desde hace unos 20 años no tenemos un control cuando podíamos haberlo tenido, eficiente, real y que demuestre la voluntad política de los gobiernos de proteger a los ciudadanos y velar por la seguridad nacional. El tema del terrorismo, por ejemplo, remontándonos a lo que ha pasado en el Perú con Sendero Luminoso, en ese momento también nuestras fronteras no estaban protegidas. No de esa manera, por supuesto que no, porque no existía la articulación. Todo dependía de una llamada de teléfono de alguien, que un responsable de Interpol llame al control migratorio, y no se puede manejar la seguridad del Estado de esa manera. Es decir, estamos viviendo en un mundo absolutamente globalizado en el cual la información, los accesos de transporte son inmediatos, no se puede esperar 3 días o 3 horas para establecer una alerta migratoria, una alerta en contra de un narcotraficante o de trata y tráfico, porque en ese tiempo la persona ya escapó, entró al país y salió como si nada. Y ese es el problema que teníamos y todavía tenemos esa brecha. Es decir, se ha dado solo un pequeño paso. El trabajo debe consistir en articular todos los sistemas de todas las entidades que competen a la seguridad nacional del Estado. Ahora, dígame, ¿de qué elementos ustedes ahora, qué elementos tienen ustedes en este momento para luchar contra este problema? Además, ¿qué tecnología? La tecnología está ahí, es decir, nosotros dentro en la dirección de migración tenemos los servidores, tenemos el sistema estructurado para el control. Lo que no había era la voluntad política, y para mí ese ha sido el instrumento más importante de este gobierno transitorio de la presidenta Yanine Áñez. La voluntad política de trabajar por la seguridad nacional, por el bienestar de nuestros ciudadanos. Y desde el Ministerio de Gobierno, nuestro ministro Arturo Murillo tiene exactamente esa línea de trabajo. Es decir, la voluntad para hacer que las cosas funcionen bien, que nuestros sistemas que están ahí listos a disposición nuestra trabajen de manera coordinada, de manera legal, oportuna y en línea. Ahora bien, migración tiene que ver mucho con el trabajo de quienes salen del país y quienes ingresan también. Correcto. ¿Qué pasaría en el caso de que el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera intenten ingresar al país? ¿Hay alguna orden en contra? Hasta el momento, la última revisión que hicimos, no existe ninguna notificación ni de Interpol a nivel internacional en ninguno de sus niveles, y tampoco una notificación interna, es decir, que no tienen ninguna restricción, al igual que cualquier ciudadano común. Y con relación a aquellas autoridades que todavía están intentando salir, algunas sí, algunas ya tienen orden de aprehensión, como el ministro de la Presidencia, el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, tiene orden de aprehensión. La señora Vilma Lanoca tiene orden de aprehensión. Hoy día nos llegó la notificación oficial, la notificación oficial del ex gobernador Vázquez de Oruro, que está con orden de aprehensión. Y el día de hoy sí nos ha llegado una notificación de 23 exfuncionarios de diferentes ministerios, creo que la mayoría del Ministerio de Comunicaciones, que tienen orden de aprehensión y en todo caso restricción para salir del país. ¿Qué se sabe del exministro Carlos Romero? ¿Salió ya del país?
El señor Romero sí salió del país. No tengo en este momento la fecha del flujo migratorio exacto, pero sí está fuera del país. ¿Y se sabe dónde? ¿Hacia dónde se fue? Los mecanismos de inteligencia seguramente conocen ese aspecto. Lo que nosotros hacemos, migración, es una entidad administrativa que tiene el apoyo del OPCOM, que es una unidad operativa de la policía, y nosotros lo que hacemos es registrar e informar, ¿no? Oportunamente a las entidades correspondientes de inteligencia, de investigación. A ver, le preguntaba lo del caso del ex presidente Evo Morales por un tema de impugnación. Usted ha debido conocer impugnación ante el Tribunal Supremo Electoral. No hay nada. No, no. O sea, es decir, una impugnación no conlleva necesariamente una prohibición de entrar o salir del país. Ya. Solamente tenemos mecanismos legales para evitar el ingreso o salida de un ciudadano que salgan de la autoridad competente, es decir, del Ministerio Público a través de la Fiscalía, del juzgado, es decir, de los jueces y magistrados, y también, eso sí, en el ámbito de nuestra propia competencia, la Ley 370 de migración, nosotros podemos tener también alertas migratorias que no es que van a evitar que ingresen, pero sí vamos a remitir a esos ciudadanos a la autoridad competente. Volviendo al tema de las investigaciones sobre lo que pasó con el Tribunal Supremo Electoral, el caso de Sergio Martínez ya me lo dijo. ¿Qué pasa con el caso del director de Neotec? Porque se sabe que también dejó el país. Correcto, es que es lo mismo. En realidad todo ciudadano atraviesa por el mismo proceso. Si los centros de control migratorio no disponen de la información oportuna, ya sea mandamientos de aprehensión... ¿Había orden contra él? Nunca nos notificaron. No les notificaron. No nos han notificado. Pero sí lo de Sergio Martínez, que llegó tarde. Los de Sergio Martínez nos notificaron casi 24 horas después de que él haya salido del país. Qué complicada su situación, director, tratando de ver todo esto y tratando también de que todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad del Estado engranen con este trabajo, ¿no es cierto?, para que se pueda resguardar nuestras fronteras, tanto por aire como por tierra. Correcto, esa es la idea, es decir, una vez que las instituciones comprenden, y creo que hay una voluntad pero absoluta. Yo he notado en todas las instituciones a las que hemos visitado una voluntad absoluta de trabajar en ese ámbito, de articular nuestros sistemas. Esta semana hemos tenido importantísimas reuniones con el órgano judicial, con el Ministerio de Justicia, del cual estamos teniendo muchísimo apoyo y al cual agradecemos mucho. Todas las unidades de la policía están ya entrando en este ámbito. Esta semana ya estamos trabajando técnicamente primero para enlazar nuestros sistemas con la FELC-CC, la FELC-CB, y ya posteriormente, cuando esté esto funcionando, vamos a firmar los convenios interinstitucionales para que este sistema tenga todo el respaldo legal. Pero al mismo tiempo estamos trabajando con entidades privadas, es decir, ya nos hemos reunido, ya hemos sentado las mesas de trabajo con la Asociación de Hoteleros, es decir, la Federación de Hoteleros. Ya estamos trabajando con ellos para interconectar nuestros sistemas con la OPEA. El día de hoy hemos tenido la segunda mesa técnica con la OPEA. ¿La OPEA? Exactamente, con la Universidad del Alto, que ya estamos trabajando en esto. Y son distintas instituciones con las que estamos articulando nuestros sistemas, porque el objetivo, yo creo, que es tener la información. Lo más importante para la seguridad nacional es la información. Y la información que debe tener los centros de control migratorio, más aún, porque migración y las fronteras, los centros de control migratorio son la última esperanza ante las víctimas de trata y tráfico. Exacto. Y son la frontera física, pero también la frontera tecnológica, para evitar que ingresen delincuentes, ingresen terroristas, narcotraficantes, pero también que se escapen del país. Y así es que nadie puede pasar desapercibido. Ese es el objetivo. ¿No es cierto? Gracias por haber venido. Gracias a usted. Un gusto conversar con usted. Muy gentil.